muy simpático. Que Hugh Hefner tenía el diablo adentro, tendría algún demonio. O un pacto. Otros dicen que, exactamente, otros dirían que no. No sé qué diría Monseñor Andrés Tirado, que es fundador y presidente de la Congregación Sacerdotal Internacional de Católicos Independientes y que además es un exorcista. A eso se dedica Monseñor Tirado, a sacar demonios o espíritus malignos de algunas personas. Yo no sé, ahí Eso sí eso es un existe, tema, sí. pues hay quienes sí creen en eso, hay otros que dicen que quienes parecen tener un demonio por dentro realmente lo que tienen es una enfermedad mental. Yo no sé, en estas cosas creo que no hay una última palabra. Pero Darcy, la iglesia sí cree en ello, Sí, ¿cierto? La iglesia valida los sí, exorcismos. señora, Sí. exactamente. Monseñor Andrés Tirado, buenos días. Muy buenos días a todos, a Darcy y al grupo. Señor los bendiga. ¿Será que Hugh Hefner tenía un demonio adentro? Pues yo no lo conocí, pero puede ser. Todo es posible en esta vida. Pongámonos serios ahora sí, Monseñor. ¿Cómo determinan ustedes que una persona en efecto está poseída por un espíritu maligno, que hay algo dentro de sí y no simplemente que es una persona que está bajo la influencia de drogas o que produce algún tipo o que tiene algún tipo de enfermedad mental, estilo esquizofrenia? Claro, primero se les hace una valoración biológica a través de la medicina convencional, después psicología, psiquiatría, y después de esos estudios pues ya le hacemos unas pruebas donde sabemos si realmente tiene una posesión o no, o simplemente pues necesita una ayuda espiritual. Eh, ¿Cuántos exorcismos ha practicado usted? Ya no, ya después de los 2000 exorcismos ya dejé de contarlos y escribirlos, grabarlos. Algunos los grabo, algunos llevo archivos. 2000. Más. Mire, yo la única De, referencia que tengo, monseñor, sobre este tema son las películas, ¿no? Las películas como El bebé Rosemary y todas estas películas donde aparentemente, pues O el uno ve, exorcista, claro, el el mismo famoso. exorcista, sí señora, ve uno que hay espíritus que poseen a ciertas personas. ¿Cómo son esas escenas con las que usted se ha encontrado? ¿En realidad usted llega al sitio y usted presiente la presencia de un espíritu? ¿O cómo funciona ese mundo que es tan desconocido para muchos? sí, bueno, ahorita el viernes a las 10 de la noche por FX se estrena la segunda temporada de la serie El Exorcista. Y en la primera temporada se ve cómo hay dos sacerdotes que llegan a visitar una familia que es una feligres y ahí se desencadenan muchas cosas. Muchas veces llegan a mi oficina pidiendo un consejo, una asesoría y ahí empezamos a hacerle unas pruebas, un seguimiento. Ya después de muchos años Dios le desarrolla a uno una visión, unos dones, pero igual uno tiene que hacer el protocolo, uno tiene que hacer unos procedimientos, uno tiene que hacer unas pruebas, hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento. Eso no es que yo llegue y venga, le hago el exorcismo, venga, le saco el chuki, como dicen, que llegan desesperados. Monseñor, es que mi esposo está poseído. Yo le digo, ¿qué tiene? No, es que llegó borracho anoche y está rompiendo los vidrios. Hay que hacer todo un estudio y un tratamiento. Al final de ese tratamiento, entonces empezamos lo que son los rituales de liberación y exorcismo. Monseñor, ¿hay alguna característica en común que tienen los cuerpos a los cuales esos demonios o esos espíritus poseen? Claro, mira, que los privan en las noches, que no puedan dormir, sueños de pesadillas, de persecución, de cementerios, empiezan a enfermarse, van y se sacan todos los exámenes posibles y encuentran, la junta médica dice, no, el señor no tiene nada, pasan por revisión psiquiátrica, por revisión de psicología, lo encuentran bien, cuestiones de plagas en la casa, cuestiones de empiezan a sentir que los Sí, persiguen, empiezan a sentir depresiones claro. fuertes después de suicidarse. Esos son los Eh, síntomas de quien está poseído, pero aquí nos preguntábamos cómo una de estas espíritus malignos escoge poseer a una persona. Uno lo llama, uno lo invoca. ¿De qué manera se vuelve uno vulnerable a uno de estos espíritus? bueno, eso es una de las preguntas
más importante sobre este oficio. La gente piensa que es que por ver una película o por escuchar un audio o por salir y eso es como un virus que se pega. No, eso es algo ya bien definido, bien estructurado. Primero por invocación, a mí me llegan muchos casos de niños que juegan a la tabla Ouija, Charlie Charlie, tijeras, el vaso, bueno, en fin, van a sesiones espiritistas, bajan rituales de internet, van donde un brujo, o hacen pactos o invocan espíritus o entidades. Esa es una. Dos, trabajos de brujería, algún brujo, no charlatán ni estafador, envía un trabajo de brujería o un espíritu. Tercero, como en la serie ahorita del Exorcista, que es genealógico, viene de los antepasados, cadenas genealógicas, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta los nietos. Y cuarto, estar en un lugar en que hayan hecho algunos rituales de brujería o un sitio muy macabro, un sitio muy pesado energéticamente y la persona esté muy débil espiritualmente, energéticamente, y es posible que se dé una contaminación. O sea, hay una cuestión que se llama brujería, hay otra cuestión que se llama posesión, y en las posesiones no todas son iguales, hay más fuertes, menos fuertes. Lo que ustedes ven en las películas es solo una parte de lo que sucede en la vida real, pero esos son casos 1 en 1.000.000. La mayoría de las posesiones son suaves, son más... Pero, monseñor, como nuestra única referencia es las películas, como decía Patricia, en ninguna de nosotras, por fortuna, ha tenido que ver algo real. ¿Cuál de todas esas películas se acerca más a la realidad? ¿El famoso Exorcista o el del exorcismo de Emily Rose o El Conjuro? Entre El Exorcista y El Conjuro son las más, aunque ahorita han sacado en los últimos 10 años este tema ha cogido mucha fuerza y han sacado muchísimas películas, series, pero esas son como las más dicientes de cómo se va haciendo, digamos, los rituales, el procedimiento, qué es lo que sucede en estos casos. Claro, una persona que no esté preparada y asiste a un exorcismo fuerte, un demonio fuerte, pues se va a aterrar porque va a haber cosas paranormales que nunca ha visto ni se ha imaginado, ni siquiera la ciencia tiene cómo explicarlas, pero que son. Pero estos son casos, como les digo, 1 en 1.000.000, la mayoría, si pueden, alguno interesado puede ver en YouTube algunos videos que yo he hecho de exorcismos en vivo y en directo, en televisión y en radio. Son fuertes, pero no hay tantos fenómenos paranormales ni como se muestran en películas ni en series. Monseñor, compártanos, por favor, obviamente omitiendo nombres propios, la historia que más guarde usted en su memoria de cara a este oficio de ser exorcista, quizá el demonio más complicado El que más haya duro tenido de matar. que sacar, exactamente. De matar no se puede, porque ellos son espíritus, pero no, si yo pudiera matarlos, lo haría, pero no se puede. Y cuando yo inicié hace más de 20 años, a través de uno de los primeros casos de demonio fuerte, digamos que la mayoría de exorcistas iniciamos, digámoslo así, por casualidad. Algo Dios organizó en el universo y uno llegó en cierto momento y se dio. Y ya después viene ya el aprendizaje y bueno, formación y toda esa cuestión. Un familiar mío supo que yo estaba en los caminos espirituales, que haciendo oración, que esta cuestión, y resulta que él tenía una posesión muy fuerte, le habían hecho un trabajo de estos de brujería, en la casa le habían enterrado un entierro con unos huesos de ser humano, allá, y entonces cuando le hicimos empezamos a hacer el exorcismo fue muy fuerte, fue un demonio muy, muy poderoso, muy fuerte, tanto así que teníamos que cogerlo entre 10 hombres y no podíamos, un muchacho flaco, como de 17 años, y hablaba en lenguas antiguas y levitaba, a veces había momentos, eso fue los primeros contactos paranormales en un exorcismo, fue la levitación. Y el espíritu contó, mire, a mí me mandó fulano y fue por esto y en la casa y esto en tal lado. Entonces yo como un poco incrédulo en el inicio, fuimos y efectivamente encontramos ropa, fotos y estos huesos, eso se exorcizó, se enterró en Camposanto, bueno, en fin. Y ese fue un exorcismo muy duro que me ponía muy mal después
de que hacía esos exorcismos me ayudan varias personas y duramos mucho tiempo para poderlo liberar. Uy, qué susto, ¿no? Se queda uno pensando realmente en lo que puede pasar, se transporta. No, y además porque uno se imagina la tarea tan difícil como lo describe el monseñor, que es pues para ellos. Y a ustedes también, digamos, se les tratan de meter los espíritus. Claro, uno tiene que tener un procedimiento, una estructura muy definida, unos cuidados, unos cierres, unos rituales de protección, y tiene que estar uno en un estado de gracia muy, muy especial, porque lo tratan de golpear a uno. Una vez una niña de 8 años estaba poseída y entre 10 personas no podían, solo con una mano empujó a un señor grandote, como casi 2 metros, gordísimo, hacia la pared y lo dejó inconsciente. Entonces tenían que cogerlo entre todos y en un momento se medio zafó. Entonces yo era un poquito ingenuo en ese tiempo, entonces yo me acercaba mucho, y ese es un problema porque ellos aprovechan, y con la manito pequeña de la niña alcanzó a medio cogerme el cuello, que me estaba quitando la respiración, y yo me puse morado y me sentí que me estaba yendo. Menos mal, rápido le cogieron la mano, por eso tuvieron que hacer una fuerza impresionante, porque ellos desarrollan una fuerza, titanismo que se llama ese fenómeno, y una agresividad y una rabia, y eso me maldecía, y eso me gritaba, y me insultaba, y eso me dejó las marcas de la presión tan fuerte que hizo. Un poco más y de pronto no les cuento el cuento. Ay, increíble, monseñor, mire, cuando usted saca estos espíritus, ¿a dónde se van? Realmente Sí. usted ha podido verlos, cómo los percibe y cómo es la comunicación con ellos. El exorcista tiene que enviarlos a algún lugar, sea si son desencarnadas, personas que murieron y no quisieron irse a la presencia del Señor, uno trata que asciendan espiritualmente, uno les ayuda. Si son demonios, o sea, ángeles caídos, que son los más difíciles y son casos extraños, raros, digámoslo así, o uno los envía al infierno, o uno los envía al desierto, o los puede encapsular en algún lugar, digámoslo así, para que no hagan daño. ¿Qué era lo otro que me preguntaste? Sí, que en realidad hacia dónde se ¿Cómo van son? Si y usted cómo los son, ve. si los puede ver. ¿Cómo son? Ellos pueden tomar cualquier forma, y ellos pueden materializarse en cierta forma como un holograma, para que me entiendan. Esa visión de la Edad Media, de que un monje inventó, que le dijeron, bueno, hermanito, necesitamos que usted nos crea el diablo con cachos, cola y tridente, esa no es la figura, digámoslo así, pero ellos pueden tomar cualquier tipo de figura. Cuando ellos salen a veces en forma de luz, o salen en una forma de sombra. A veces a veces se siente, ellos gritan muy fuerte y sale, es una sensación que uno tiene interna también, de una conexión física, psíquica con el paciente, con la persona, donde uno siente que esa entidad se fue. A veces al expulsarlo se rompen objetos, vidrios, cosas que estén alrededor por la fuerza psíquica de la persona y de la entidad que está adentro. Ellos pueden tomar muchos tipos de forma, y no solo hay uno. La gente solo cree que el diablo, el demonio es uno, pero son muchos. Pues es Monseñor Andrés Tirado, exorcista internacional y miembro de la Fundación Congregación Sacerdotal Internacional de Católicos Independientes, a propósito de los exorcismos. Él nos está dando aquí 6 libros para regalarles a nuestros oyentes, como Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Es un libro manual basado en todas sus experiencias. Si usted está interesado en ganarse uno de estos libros, mándenos un correo a concursoshojporoy@caracol.com.co y díganos por qué está interesado en conocer sobre estos fenómenos, sobre los exorcismos, si cree o no cree en ellos. Concursoshoyxhoy@caracol.com.co. ¿Cómo enfrentar al demonio y vencerlo? Monseñor, muchas gracias. Millones de bendiciones y éxitos. 11:27.